Se desató el pleito en la comisión permanente y es que mientras diputados y senadores discutían uno de los temas más delicados y dolorosos de los últimos días, las muertes de migrantes mexicanos durante operativos y bajo custodia del ICE en Estados Unidos, la oposición decidió hacer lo que mejor sabe hacer: politizar la tragedia. Y es que en lugar de cerrar filas para exigir justicia y defender a nuestros paisanos, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano intentaron aprovechar el debate para lanzar ataques contra la Cuarta Transformación y contra la presidenta Claudia Sheinbaum, tratando de responsabilizar al gobierno de México por hechos que están ocurriendo del otro lado de la frontera. Pero la jugada no le salió. Cuando tomaron la palabra Gerardo Fernández Noroña y otros legisladores de la 4T, la oposición recibió una respuesta contundente, porque quienes permitieron políticas sumisas frente a Estados Unidos fueron ellos, y ahora pretenden sacar raja política de una tragedia humana, así la hipocresía de la oposición. Y bueno, pues ante esto, más de un opositor quedó completamente exhibido al intentar desviar la discusión. Incluso toda la bancada del PRI salió huyendo. Vamos a ver lo que pasó. Reconozco a Acción Nacional que haya modificado su posición. Originalmente no querían respaldar esta resolución. Y no me sorprende del PRI que ya se fueron casi todos a ver el partido de fútbol. Vienen aquí a despotricar, a meter la agenda política por la puerta trasera. No necesita levantarse, compañero, ya lo había visto. Pero casi todos lo dejaron aquí solo. Y los de Movimiento Ciudadano ni se diga. Miren, hay mucha hipocresía del gobierno de Estados Unidos que persigue a nuestros hermanos y hermanas migrantes solo por ser morenos, solo por ser morenas, como si fueran delincuentes. Y no hace lo mismo con los grupos que distribuyen droga en territorio de Estados Unidos. No hay operativos de persecución y de desmantelamiento de estos grupos criminales, porque ni modo que la gente en las calles de Estados Unidos compre la droga por Amazon o por el servicio postal norteamericano. Las cárceles de ICE son de empresas privadas. El grupo Geo Group y Core Civic tienen al 80% de las personas detenidas por el Servicio de Migración, y solo el año pasado ganaron $254 millones por el manejo de estas cárceles, incrementando en 700% su fortuna. Es un negocio, es una política racista, es una política fascista, es una política infame e inaceptable. 17 mexicanos han muerto en manos de ICE. De esos 17, uno fue Lorenzo Salgado, asesinado a balazos recientemente, que generó una sacudida de la opinión pública de Estados Unidos. 6 murieron por negligencia y falta de atención médica y 10 más debe una explicación. Yo simplemente digo: Jaime Alanís García, de 57 años, presente. Félix Alcorta Rodríguez, de 63 años, presente. Abelardo Avellaneda Delgado, de 68 años, presente. Ismael Ayala Uribe, de 39 años, presente. Lorenzo Antonio Batres Vargas, de 32 años, presente. Alejandro Cabrera Clemente, de 49 años, presente. Leo Cruz Silva, de 34 años, presente. Gabriel García Vilés, 56 años, presente. Miguel Ángel García Hernández, de 31 años, presente. Alberto Gutiérrez Reyes, 48 años, presente. Jesús Molina Bella, 45 años, presente. Roger Pérez Jiménez, de 19 años, presente. José Guadalupe Ramos Solano, de 36 años, presente. Óscar Rascón Duarte, 58 años, presente. Lorenzo Salgado Araujo, 52 años, presente. Eber Sánchez Domínguez, 34 años, presente. Y Silverio Villegas González, 38 años, presente. Larga vida a nuestros hermanos migrantes, toda nuestra solidaridad, y no dejaremos de alzar la voz en la defensa de sus derechos. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Gracias, senador. A continuación tiene el uso de la tribuna el diputado Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, del Partido Acción Nacional. Tiene la palabra hasta por 3 minutos. Gracias, presidenta. Gracias. Bueno, está, para
redundar en lo mismo. Por supuesto que Acción Nacional desde el principio dejó claro que estábamos, y leo, a favor de la defensa de la vida, la dignidad y los derechos humanos de los mexicanos que están viviendo por diferentes circunstancias en Estados Unidos, por supuesto. Pero no solo eso, hemos exigido, por ejemplo, más atención y apoyo consular que no se ha dado. ¿Y por qué no se ha dado? Porque no se le han dado los recursos suficientes. ¿Por qué no se le han dado los recursos suficientes? Porque este gobierno no tiene dinero. ¿Por qué no tiene dinero el gobierno? Porque dilapidan los recursos públicos en muchas obras que son caprichos. Vamos a seguir nosotros en esta línea, es la que hemos tenido en todo el sexenio, no va a cambiar. Pero quiero hacer una denuncia muy puntual, particular de este tema, que tiene que ver con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. El Instituto, la Presidenta de la República designó al inicio de este gobierno a Tatiana Cloutier como presidenta, como directora, Tatiana Cloutier como directora del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Tatiana Cloutier acaba de pedir licencia, o renunció más bien a su cargo hace un mes, porque está compitiendo para ser candidata a la gobernatura de Nuevo León. Estamos denunciando 17 asesinatos, 17. A Tatiana Cloutier le tocaron 15 y nunca dijo nada. La directora del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, que fue directora más de año y medio de este gobierno, le tocó casi un asesinato por mes y nunca dijo nada. Tatiana Cloutier nunca se le ocurrió denunciar esto, lo que estamos haciendo hoy. Por cierto, lo estamos haciendo después de 17 asesinatos. Y uno por mes, casi uno por mes en este gobierno. Pero la responsable de exigir este trato digno, así dice el reglamento, pues, de lo que tiene que hacer ese instituto, la responsable de exigir ese trato digno nunca lo hizo. Si ustedes buscan en internet, no hay una sola declaración, no hay una sola exigencia de parte de Tatiana Cloutier al gobierno de Estados Unidos cuando asesinaban mexicanos en el exterior, y ese era su trabajo. Hay una sola gira, hay unas que registraron los medios y que ella difundió, una sola gira, y voy a leer textual lo que dijo que fue a hacer a la gira. Fue a escuchar inquietudes, leo textual, de nuestros connacionales. Estaban asesinando mexicanos y Tatiana Cloutier hacía una gira para escuchar inquietudes, no para denunciar al gobierno de Estados Unidos como lo estamos haciendo ahorita. Tatiana Cloutier tiene una responsabilidad. ¿Por qué la pusieron ahí? Porque el instituto, y esto es muy importante que lo sepan, pasó de estar aquí en la Ciudad de México como había estado siempre y se lo llevaron a Nuevo León. Y con eso Tatiana Cloutier trabajaba para la Secretaría de Relaciones Exteriores y para este gobierno desde Nuevo León para poder hacer proselitismo, y quizás también para que luego no se le impugnara su residencia, porque en Nuevo León se requiere residencia para ser candidato a la gobernatura. Usaron al Instituto de los Mexicanos en el Exterior políticamente a favor de Tatiana Cloutier. Mientras se morían mexicanos, mientras se asesinaban mexicanos, Tatiana Cloutier utilizaba este instituto para hacer proselitismo en Nuevo León. Renunció hace apenas un mes. La presidenta de la República aceptó su renuncia, dijo que la quería mucho, lo digo textual, y la felicitó por su trabajo. Ahora ya es precandidata a la gobernatura de Nuevo León, pero estoy seguro que tiene que responder políticamente, no sé si jurídicamente, concluya, diputado, a su trabajo como directora del instituto. Insisto que lo usó solo para proselitismo político en Nuevo León. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la palabra la diputada Verónica Pérez Herrera del Partido Acción Nacional. Tiene la palabra hasta por 3 minutos. Nada más antes de que inicie, informo a la Asamblea que tenemos la visita de un grupo de estudiantes de la licenciatura en Derecho de la Universidad Tecnológica de México, plantel Ecatepec, quienes acuden por invitación del senador Ángel García Yáñez.
Sean bienvenidas y bienvenidos al Senado de la República, sede de la Comisión Permanente. Adelante, diputada. Con su venia, presidenta. Es realmente lamentable lo que está pasando con nuestras hermanas y con nuestros hermanos mexicanos en Estados Unidos. Sepan que en el PAN tienen a un aliado y todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad para sus familias. Y es muy triste lo que pasa, pero también es muy triste preguntarse por qué pasa. Y sobre todo, ¿qué hizo el gobierno de México para proteger a ese mexicano antes de que cruzara la frontera, mientras estuvo allá y después de que perdió la vida? Porque indignarse desde una conferencia mañanera cuando no hiciste nada antes ni después, la verdad es muy barato. Y han fallado porque el problema de nuestros migrantes no empieza en la frontera, empieza aquí, en México. Empieza cuando una madre despide a su hijo sin saber si volverá a verlo. Cuando un padre entiende que trabajando honradamente ya no puede sacar adelante a su familia. Cuando un joven descubre que en su propio país tiene más oportunidades el crimen organizado que quien estudia, que quien trabaja y que quien se esfuerza. La frontera no es el origen de la tragedia, es el resultado del fracaso de un gobierno que prometió transformar a México y terminó expulsando a miles de mexicanos de su propia tierra. Y lo voy a decir con todas sus letras, Morena es el culpable de lo que está pasando. Morena como gobierno y también como legisladores, porque ustedes redujeron el presupuesto para la protección y asistencia consular. Mientras llenaban plazas diciendo que primero los pobres, recortaban los recursos precisamente para quienes más necesitaban el respaldo del Estado mexicano. Y como si eso no fuera suficiente, también redujeron el presupuesto de la Comisión Nacional de Búsqueda. Y aquí es donde la doble moral de Morena queda completamente exhibida. Porque cuando una familia de migrantes pide ayuda, encuentra burocracia. Y ahí está el caso lamentable, que ya van 3 años del incendio en una estancia migratoria en Ciudad Juárez y que hoy todavía sus familiares siguen denunciando impunidad, falta de justicia y reparación para las víctimas. Cuando una víctima necesita justicia, encuentra silencio. Pero cuando aparecen cuestionamientos públicos sobre los narcopolíticos de Morena, entonces sí salen todos, absolutamente todos, a cerrar filas. Para los ciudadanos hay abandono, pero para los cercanos al poder toda la solidaridad política. Y mientras abandonan también a nuestros migrantes, también abandonan a las mujeres víctimas de violencia. Y ahí está el caso del exfuncionario, del exdirector de Pemex, quien fue vinculado a proceso por violencia familiar. Y desde aquí también pedimos que desde la Secretaría de las Mujeres haya un acompañamiento para su esposa. La pregunta es que este gobierno está obligado a responder es muy sencilla. ¿Ese perdón fue verdaderamente libre o fue consecuencia también del miedo? Desde Acción Nacional exigimos mucho más que discursos. Exigimos asistencia consular real y suficiente para nuestros migrantes, acompañamiento jurídico efectivo, repatriaciones dignas, atención médica y psicológica para sus familias, apoyo económico para quienes enfrentan estas tragedias lejos de casa. Y no solo exigimos, sino que también hacemos, ya que desde nuestro partido, Acción Nacional, se instalaron módulos de atención, asistencia y orientación en los comités directivos estatales en la zona fronteriza. Y esto no es de ahora, no tiene unos días, es desde el inicio de las redadas en Estados Unidos, porque el PAN sí actúa y sí da soluciones. Y hay que entender que la tragedia no empieza cuando un mexicano cruza el río Bravo. La tragedia empieza cuando un gobierno obliga a su gente a buscar en otro país la seguridad, las oportunidades y la esperanza que fue incapaz de garantizarles en el suyo. Y eso, les duela o no les duela, es la verdadera herencia de 8 años de gobiernos de Morena. Es cuanto, Presidenta. Gracias. A continuación tiene el uso de la tribuna la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón del Partido Acción Nacional. Tiene la palabra hasta por 4 minutos.
Muchas gracias. Las mexicanas y los mexicanos en Estados Unidos son madres, son padres que sostienen hogares, trabajadores que levantan ciudades, hijas e hijos que viven con el temor de una detención o una redada que evidentemente cambia su vida por completo. Hoy cerca de 40 millones de personas de origen mexicano viven en Estados Unidos. Y en 2025 nuestro país recibió 61 mil millones de dólares en remesas por los migrantes que viven en el país vecino. Desde el PAN, por supuesto que vamos a respaldar y expresar nuestra solidaridad a las mexicanas y mexicanos en Estados Unidos. Defendemos la vida y los derechos de los mexicanos y las mexicanas en cualquier parte del mundo. La información hoy disponible que tenemos registra 17 personas fallecidas desde el inicio del actual gobierno estadounidense. 14 murieron en custodia del ICE y 3 durante operativos. Por eso es que expresamos todo nuestro apoyo hoy y siempre a nuestros hermanos migrantes. El PAN respaldará toda acción legítima para poder proteger a nuestros connacionales, pero la unidad nacional no puede significar un silencio ante las omisiones del gobierno federal. No basta con presumir que hay 53 consulados y una línea disponible las 24 horas. Hay que informar cuántas llamadas, cuántas personas recibieron la atención de un abogado, de acompañamiento, cuál es el resultado de cada caso grave. Por lo que está en juego es la libertad, la integridad y la vida de nuestros hermanos mexicanos. En el PAN desde nuestra trinchera hemos llevado acciones, como bien lo dijo la diputada hace un momento, hemos instalado inclusive módulos de asistencia y orientación en las oficinas del PAN, señoras y señores, de los comités directivos estatales, en las entidades en donde hay frontera con Estados Unidos, así como también iniciativas para que haya recursos suficientes para ejercer en este rubro. Pero ¿saben qué? Realmente Morena ha desmantelado todo el apoyo a los migrantes mexicanos y les voy a poner ejemplos. El Fondo para Fronteras, que tenía 750 millones de pesos aprobados, ¿qué creen? La Auditoría Superior dijo que se registró que no fueron ejercidos. El programa 3x1 para migrantes, que recibió 209 millones de pesos en 2019, por ejemplo, después se quedó sin asignación federal. ¿Dónde está la reparación integral de las víctimas, el acompañamiento jurídico, la repatriación digna, el apoyo que debe de haber por parte del gobierno de Morena? Le ha dado la espalda a los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Y cito como ejemplo, ahí está el cónsul de Sacramento en California, Tonatiu González, grabando videos desde el consulado mexicano en Estados Unidos con el secretario de Morena, su secretario que ve asuntos del exterior, de Morena, en el consulado mexicano en Estados Unidos. O sea, usó la red consular este individuo para activismo partidista a Morena. Así están los consulados el día de hoy. Están más preocupados estos personajes por su hueso partidista y político con ustedes que la atención verdadera que se le debiera dar a los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Entonces la hipocresía empieza desde ustedes como gobierno, porque tienen las autoridades y los consulados precisamente para la atención de las y los mexicanos. Vamos a defender a México frente a cualquier abuso en el exterior, pero también le vamos a exigir al gobierno mexicano cumplir con su obligación
y que esto baje a las autoridades consulares de México en Estados Unidos y que se dejen de chacharerías morenistas y de partido y se pongan a trabajar en favor de las y los mexicanos que están viviendo en Estados Unidos. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Gilberto Herrera Solórzano del Grupo Parlamentario de Morena. Tiene la palabra hasta por 2.5 minutos. Con el permiso del pueblo de México, con su permiso, querida presidenta. Sí. Hay momentos en la historia de nuestro país, en la historia de México, que nos une a todas y a todos los mexicanos, por encima de diferencias políticas, ideológicas, de grupo o incluso religiosas. Uno de ellos han sido los desastres naturales, los sismos, las inundaciones. Ahí se hace ver el humanismo mexicano y la unidad y la solidaridad de la ciudadanía siempre es inmediata. Otro de ellos, lo acabamos de ver, son los eventos deportivos, las victorias en este recién torneo deportivo, que por cierto algunos legisladores de aquí prefirieron salirse a ver el partido que estar presentes en este día donde debemos de estar unidos. Y otro momento debería ser el pronunciamiento que hace esta honorable Cámara de Senadores, la Comisión Permanente, exigiendo justicia por nuestros hermanos migrantes que lamentablemente han perdido la vida en centros de detención y por operativos del ICE en los Estados Unidos. Pero aquí se muestra de cuerpo entero la mezquindad del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que lamentablemente no se suma a este pronunciamiento y se exhiben como unos traidores a la patria, como unos mezquinos, como unos personajes menores que se ponen de tapete a los intereses del extranjero. Hoy la patria nos hace un llamado, hoy la patria nos hace una exigencia a estar unidos por nuestros hermanos migrantes. Yo soy diputado de la frontera de Tijuana y allá todos los días convivimos cultura, trabajo, esfuerzo, solidaridad. Allá recibimos a todos los mexicanos de todo el país y allá mismo es donde también alzamos la voz por nuestra querida patria. ¿Cómo es posible que un mexicano en Estados Unidos tenga miedo de ir a trabajar? Es el caso del compañero Lorenzo Salgado, mexicano de 52 años, que un día iba a la obra de la construcción, trasladando a sus compañeros, trabajadores de la construcción, y ya no regresó por los abusos del ICE. No debemos de permitir este tipo de abusos. Esta Cámara siempre debe alzar la voz por nuestros hermanos migrantes. En cualquier momento debemos de mantenernos unidos. Es inconcebible que lleguen aquí también la oposición y que diga que el gobierno no ha hecho nada, cuando se ha aumentado el presupuesto para asistencia consular, cuando las llamadas para asistencia consular rompieron récord, 200,000 el año pasado, cuando las asesorías, 35,000 brindadas el año pasado, y el acompañamiento por la Secretaría de Relaciones Exteriores ha sido ejemplar. Ustedes, incluso los panistas, que durante la época de Josefina Vázquez Mota se robaron del erario público 1,000 millones de pesos destinados a los migrantes, hoy no dicen nada. Son unos desvergonzados y el pueblo de México se los hará ver en cada momento por traicionar a los mexicanos en el exterior. Qué vergüenza que el PRI no haya firmado este pronunciamiento. Querida presidenta, hoy más que nunca debemos de seguir alzando la voz por los migrantes. Que vivan los mexicanos en el exterior, que viva el pueblo de México en cada rincón de nuestra patria y de todo el mundo. Que vivan nuestros hermanos migrantes y toda nuestra solidaridad
por las personas familiares que hoy lamentan la muerte de sus seres queridos por los abusos de las autoridades fronterizas. Ni un paso atrás en la lucha por la defensa de los migrantes. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Herrera Solórzano. Informo a la Asamblea que tenemos la visita del maestro Ricardo Martínez, distinguido director de orquesta, promotor cultural y joven embajador para la paz, quien acude el día de hoy a este recinto por invitación de la diputada Yolotzin Domínguez Serna. Bravo. Su presencia en esta sesión reviste un significado especial en el marco de que el pasado 13 de julio se conmemoró el Día Internacional del Director de Orquesta. Sea bienvenido, señor director, a la sede de la Comisión Permanente. Tiene la palabra la senadora Simey Olvera Bautista, del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias, presidenta. Hablo como senadora de Hidalgo, estado con alto porcentaje de población migrante. Justo como nuestro país en general, Hidalgo siempre fue gobernado por el PRI, por eso creció tanto la migración. Pero hablo como alguien que dejó de convivir con tíos, con primos, con amigos entrañables que se fueron a Estados Unidos y que hoy están allá, trabajando, aportando, están viviendo, pero hoy están viviendo con miedo por todos estos agravios tan fuertes que se están haciendo, por lo inhumano del proceso de detenciones y de asesinatos. Lo mínimo que podemos ser es ser un poco empáticos, hacer unidad, posicionarnos firmes, defender en conjunto a nuestros connacionales. Es un paso mínimo que pedimos y que hoy celebro que la mayoría de las fuerzas políticas se hayan sumado. Este gran paso iniciativa de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo la sigue consolidando como una defensora grande de la patria, porque se trata de México, no se trata de colores, no se trata de partidos. Sin embargo, lamentablemente, pues ya sabemos quién dijo que no. El PRI, de manera desvergonzada, dijo que no, y la verdad a mí no me sorprende, pero qué bueno que dejan la evidencia. Una evidencia donde dicen que lo condenan, pero no hacen una acción mínima, no firman este acuerdo. Aquí la secretaria de la mesa directiva del PRI, que es secretaria también del PRI nacional y que es la eterna candidata del PRI en mi estado Hidalgo, no firma. Y qué bueno, porque retrata de cuerpo entero todo lo que es su partido. Un partido mezquino, hipócrita, desvergonzado, que hoy quiere darnos un escrito para acomodar la redacción. Tuvieron casi 80 años y ¿qué hicieron? Solamente enriquecerse de esos fondos que dicen que se desaparecieron porque se lo llevaban a sus bolsillos. Hicieron que el pueblo migrara, que el pueblo se fuera y no hicieron nada por el pueblo. Ahora quieren dar lecciones, eso es muy hipócrita. La postura del gobierno de México siempre es aplaudible. Comunicación y coordinación, pero no subordinación. Por eso reconocemos el trabajo del secretario Marcelo Ebrard, del ahora gran compañero Roberto Velasco y de toda la gente que ha abonado por nuestro país. Y además, una mentira que dijeron, el ejercicio fiscal no disminuyó en cuestiones consulares, aumentó, y ahí está el presupuesto. Así que todo el respaldo y defensa para nuestros héroes y heroínas migrantes. Desde el Senado de la República les decimos, no están solos. Es cuanto, presidenta. Gracias, senadora Simey Olvera. A continuación, tiene el uso de la tribuna la diputada Yolotzin Lisbeth Domínguez Serna, del Grupo Parlamentario de Morena. Tiene la palabra hasta por 2.5 minutos. Y les quiero decir también que, bueno, ¿cuántas son las asesorías que se ha dado con este programa? En el 2025, con el
Con su venia, Presidenta, hoy hablamos de vidas humanas, de madres, de padres, de hijas, de hijos, de hermanos que salieron de nuestro país y que lamentablemente enfrentan persecución, enfrentan abuso e incluso la muerte a manos de agentes del Servicio de Control y Migración de Aduanas de Estados Unidos. Como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, expreso mi más enérgica condena a estos hechos y mi absoluta solidaridad con las familias de nuestras hermanas y de nuestros hermanos migrantes. Ninguna política migratoria puede justificar la violencia, puede justificar la deshumanización o el uso excesivo de la fuerza. La dignidad humana no reconoce fronteras y el ejercicio a la vida no puede quedar sujeto a decisiones de unos cuantos. Así lo sostiene justamente el pronunciamiento de esta comisión permanente, que condena los actos agresivos, represivos contra connacionales mexicanos y respalda las acciones del Estado mexicano para justificar la protección consular. Pronunciamiento, por supuesto, que no fue firmado por la bancada del PRI, pero ahorita explicamos el motivo. Desde nuestro movimiento respaldamos las acciones que impulsa el Gobierno de México para brindar ese acompañamiento legal, diplomático y humanitario a las familias afectadas y exigimos que estos hechos no queden en la impunidad. Y bueno, ¿saben ustedes por qué se creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Yo creo que sí lo saben muchos, pero vamos a refrescarle la memoria a esos cínicos desvergonzados de doble moral. Hay quienes hoy pretenden dar lecciones de derechos humanos, pero fueron precisamente esos gobiernos, sus gobiernos del viejo régimen nefasto priista y acompañados por quienes hoy integran esta miserable y diminuta bancada de oposición, los que durante décadas hicieron de la represión, de la censura, de la persecución política su manera de gobernar, asesinando a quienes pensaban diferente. ¿O ya se les olvidó ese 2 de octubre? ¿Ya se les olvidó esa matanza de Tlatelolco, en donde estudiantes de manera pacífica exigían el respeto a sus derechos? Quiero decirles que mi padre fue un testigo viviente de esa masacre desmedida por parte de sus gobiernos opresores y asesinos priistas. Y fue precisamente por esos excesos del poder que México tuvo que construir instituciones para proteger a las personas frente al abuso de la autoridad. Por eso hoy defendemos los derechos humanos con autoridad moral y sin doble discurso como ustedes. Los defendemos aquí y los defendemos más allá de nuestras fronteras, porque la vida y la dignidad de nuestras hermanas y de nuestros migrantes no debe tener color partidista. Y quien no es capaz de cerrar filas para defender a México, simplemente está y seguirá estando del lado equivocado de la historia. Priistas, oposición, por una vez en su vida pónganse la camiseta de México, no sean cínicos, desvergonzados, desmemoriados y miserables. Unámonos a esta causa que hoy México necesita. Es cuanto, Presidenta. A continuación tiene el uso de la palabra el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara del Grupo Parlamentario de Morena. Celebro que la presidenta haya descansado en esta comisión permanente. La idea de este llamado de unidad nacional y el documento, más allá que el que hizo la Jucopo hoy se debate aquí, tiene 5 ideas centrales que yo destaco: la protección de las personas mexicanas
como responsabilidad de Estado, una concepción firme y equilibrada de la soberanía, la defensa de los migrantes desde su contribución social y económica, la importancia estratégica de la relación bilateral y la que yo considero más importante, que la soberanía nacional se entienda como defensa de los mexicanos en el exterior. Y aunque algunas firmas están ausentes y otras presentes están en el debate, espíritu, mente y cuerpo ausente, la verdad es que no puede uno dejar que mientan los de la oposición. Es decir, es un tema de mentira que el presupuesto haya disminuido en asistencia consular, ha aumentado un 6% del año pasado al actual y en la misma materia hasta un 8.9%. Pero el problema de fondo no es ver nada más un tema presupuestario, y es de proyecto de nación y de los problemas que se están reflejando en el mundo. Y yo lo que quiero dejar son registros oficiales que el ICE, por sus siglas en inglés, están documentándose sobre los fallecimientos, no nada más este año, sino en años anteriores, creciendo año con año. Y la verdad, aunque no podamos atribuir una misma causa ni anticipar responsabilidades, sí se justifica una revisión individual de cada caso y un examen de posibles fallas institucionales o sistémicas, y también enunciar que hay una política por parte de la legislación estadounidense aprobada en julio del 25, donde esta institución aumenta en 45,000 millones de dólares para ampliar la capacidad de detención y 29,850 millones de dólares para personal y operaciones disponibles, aunque sea el 29. Y yo lo que quiero decir que mientras mayor sea la capacidad coercitiva de la institución en Estados Unidos, mayor debe ser la obligación de prevenir abusos, transparentar su actuación y rendir cuentas. Finalmente, aunque es el arranque y suscribiremos este acuerdo, evidentemente, es un tema que inicia. Y aquí no vengo a cuestionar el derecho de Estados Unidos a aplicar una legislación migratoria, sino de afirmar que ningún presupuesto, mandato electoral o condición migratoria reduce las obligaciones de proteger la vida y la integridad de quienes se encuentran bajo custodia estatal. Mientras mayor sea el poder del ICE, mayor debe ser la rendición de cuentas, y mientras más estrecha sea la relación de Estados Unidos y México, menos aceptable será que la cooperación bilateral conviva con muertes no esclarecidas, con información fragmentaria o supervisiones que no corrijan las deficiencias detectadas. Por eso, este punto de acuerdo, esta propuesta de la mesa directiva es muy acertada en este momento, pero esto apenas está iniciando y seguramente lo tendremos que seguir debatiendo. Mucha ánimo, justicia y solidaridad con las familias y las de las víctimas. ¡Ánimo! Gracias, senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Sí, la diputada Andrea Navarro, ¿con qué objeto? Moción de orden, presidenta. Pues, yo no veo ningún desorden en la sala, diputada. Yo no veo desorden tampoco, pero veo ausencias. Y es deber de las y los diputados de Movimiento Ciudadano, del PRI, del PAN, que no están, y invito a que con las cámaras puedan ser evidenciados, porque el pueblo de México les paga suficiente y deberían de estar en sus espacios. Está una diputada nada más. Qué bueno, pero todos los demás no se encuentran en sus escaños, están sus asesores. Es una lástima que estamos debatiendo algo tan importante y que no se presenten a trabajar porque está el partido de fútbol. ¡Qué vergüenza! Gracias. Gracias,
diputada Andrea Navarro. Sí, nada más un llamado a que estén presentes todos los diputados y senadores que pasaron lista y que formamos parte de la comisión permanente. En ese sentido, creo que sí es importante la presencia de todos y todas las que integramos este órgano legislativo. Al no haber más personas oradoras registradas y a fin de dar trámite a la propuesta presentada por la senadora Carolina Villano, les informo que el documento está disponible en el monitor de sus escaños. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si autoriza que se incorpore el texto de la senadora Carolina Villano al pronunciamiento. Consulto a la se autoriza integrarlo al pronunciamiento. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. No se incorpora, señora presidenta. En consecuencia, no se aprueba la propuesta. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el pronunciamiento en los términos expuestos aquí por parte de la Presidencia. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el pronunciamiento en los términos presentados. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se aprueba, señora presidenta. Aprobado el pronunciamiento, comuníquese. Honorable Asamblea, tal como lo mencioné al inicio de la sesión y a solicitud del diputado Gilberto Herrera Solórzano, guardaremos un minuto de silencio en memoria del señor Lorenzo Salgado Araujo y de las personas inmigrantes de origen mexicano que han sido víctimas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, en Estados Unidos de América. Por lo tanto, les solicito que nos pongamos de pie. Descansen en paz. Deseamos a sus familiares y amigos la pronta resignación. Enviamos nuestras condolencias por esta lamentable pérdida y reiteramos nuestra condena por estos acontecimientos. De conformidad con las reglas básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente, las iniciativas y las proposiciones con punto de acuerdo que ya han sido inscritas en 2 ocasiones en el orden del día serán turnadas a las comisiones que corresponda, por lo que en caso de que soliciten reagendarlas, ya no aparecerán en sesiones posteriores. Y bueno, pues hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y abramos el debate. Y ya saben, si les gustó el video, déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que pasa en nuestro país. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.